Tienes una web con formulario de contacto, un botón de pago, un pop-up de cookies, instalas o implementas píxeles de seguimiento o de analítica web en tu plataforma web, pues entonces te tengo que decir algo incómodo, pero que es el día a día de los despachos de abogados y de las oficinas de organismos supervisores, y es que tu web puede ser ilegal y ni siquiera lo sabes. Soy Jorge de los Reyes, abogado y consultor digital, fundador de En Busca del Fuego, la consultoría y escuela de negocios para emprendedores digitales, y cada semana revisamos webs de emprendedores que están haciendo las cosas bien, pero que por pequeños errores legales están a un clic de recibir una inspección o una multa de miles de euros. Y de hecho es que muchos negocios cierran por una de estas sanciones, o por una reclamación, o por un cliente que se ha dado cuenta de que ha contratado a un negocio que no tenía sus protocolos de compliance en regla. Y esto puede abrir un frente muy peligroso. ¿Qué es lo peor de todo esto? Pues que la mayoría de estas webs fueron hechas por diseñadores o por agencias, algo que además ahora, con todo esto del kit digital y los fondos europeos y con cantidad de personas, muchas de ellas sin experiencia desarrollando webs adecuadas a la normativa vigente, están creando cantidad de proyectos webs irregulares con un montón de sanciones. Y vosotros, emprendedores, al final, que no tenéis culpa ninguna, pues os estáis comiendo responsabilidades simplemente porque la mayoría de webs, como digo, pues están siendo, como es costumbre, desarrolladas por diseñadores o agencias, lo cual es su trabajo y esto está fantástico, pero no pasan después los filtros necesarios para adecuarse a la normativa vigente, y muchas personas que contratan una plataforma web o el desarrollo de su página web profesional o personal o de su local de negocio se piensan que simplemente con el diseño que ha hecho la agencia o el diseñador o el programador ya está todo listo. Y me temo que no. Las webs tienen que ser revisadas por juristas, abogados, consultoras especializadas, especialmente en protección de datos, porque si no, las responsabilidades pueden ser muy altas y tienen que estar adecuadas a normativas como de consumo o de contratación para no tener según qué tipo de responsabilidades según a qué te dediques con tu negocio, ya vendas cursos, servicios, tengas programas de afiliados, etcétera. Por eso en este vídeo voy a explicarte 3 errores de los más comunes que vemos en las páginas web de los negocios digitales, y te voy a contar cómo solucionarlos antes de que te pase lo mismo. El error número 1 es las cookies que se instalan sin consentimiento. Si has visto cualquier tipo de formación sobre marketing digital o a cualquier tipo de creador de contenido o persona que hable en definitiva de marketing o de analítica, muchos, lamentablemente, no prestan atención a que si instalas Google Analytics, el píxel de Meta o realmente cualquier otro tipo de píxel de seguimiento, pues ¡zas!, se te van a activar las cookies en el sitio web, y cualquier usuario que visite tu sitio web tendrá esos píxeles instalados. ¿Cuál es el problema de esto? Que según la normativa de protección de datos y especialmente la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, cada usuario tiene que darte autorización para que tú puedas hacer eso, para que puedas hacer tus campañas de Meta, para que puedas hacer tu analítica sin riesgo de asociación con Google Analytics. Por supuesto, todo esto es un tema técnico que muchas personas no hacen y que al final, cuando se abre un frente legal por la cuestión que sea, algunas de estas situaciones acaban con inspecciones de la Agencia de Protección de Datos y con multas de miles de euros. Instalar cualquiera de estos píxeles de seguimiento o de analítica en el navegador del usuario, ya lo hagas para hacer una campaña de paid media o ya lo hagas como parte de las cookies de seguimiento de un programa de afiliados, ya sea porque tienes a colaboradores que te ayudan a vender tus cursos, tus servicios o cualquiera de tus productos digitales. En España y en Europa esto es sancionable. En España, por ejemplo, ya existen miles de resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos con multas precisamente por esto. Simplemente porque cuando entramos en un sitio web, como ves en pantalla, pues nos tiene que aparecer un aviso de cookies. El que no aparezca ya es sancionable, pero si aparece y este no es efectivo, es decir, no bloquea efectivamente todos estos píxeles que no son necesarios, todas estas cookies que no son necesarias, la probabilidad de multa es muy alta. Y aunque tú pienses que a ti no te va a pasar nada, cada vez los usuarios están más concienciados de su privacidad y de las normativas de protección de datos, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos, que desde el 2018 pues vino a agravar
todo este tipo de responsabilidades para los administradores de sitios web. Y es que, en definitiva, tú como titular del sitio web, como webmaster, eres el responsable de que esto funcione adecuadamente. En caso de denuncia o en caso de inspección, te puedes encontrar con un problema muy serio y con sanciones que empiecen a concatenar todas las responsabilidades por todas las irregularidades que tiene tu proyecto web. El segundo error más común son las webs que, los usen demasiado o no, utilizan formularios sin base legal clara. Y no solo hablo del típico formulario de contacto donde recoges nombre, correo y mensaje y solo pones el típico envíame tus dudas o envíame tu consulta. Muchas webs tienen simplemente estos formularios, pero esto no es suficiente y también da problemas cuando estos formularios son formularios dedicados, por ejemplo, a captar los datos para registrarse a un webinar o para descargarse un lead magnet. Normalmente, y esto no lo hace prácticamente nadie, cuando tú captas los datos para que una persona se descargue un lead magnet o lo haces para que se apunte a una masterclass, si esa persona no te está autorizando, no te está dando consentimiento para que lo metas en listas comerciales o listas de email marketing, estás cometiendo otra irregularidad y cualquier persona que te denuncie estará en su derecho de iniciar un proceso de reclamación que acabe en sanción para ti, porque muchos de los negocios digitales simplemente se han hecho un cursito de marketing, se ponen a ofrecer lead magnets y se olvidan de una de las partes más importantes de un negocio digital, que son las bases legales y dentro de ellas las bases de protección de datos, las capas de privacidad y la información que es necesario dar al usuario. Esto no solo afecta a efectos de sanciones, sino que también te puede poner en problemas comerciales, porque también tenemos demostrado y existen ya diferentes tipos de estudios de marketing que muestran cómo los usuarios cada vez son más conscientes de las empresas que cumplen con la normativa y de aquellas que no cumplen con ella. Ya no solo hablamos de identificar al titular del sitio web, sino que los usuarios cada vez ya son más conscientes de qué debería de tener o con qué debería de cumplir un sitio web, y si no lo hacen, muchos abandonan el sitio web o simplemente no se fían del promotor de esos productos o de esos servicios. Crear tu página web y poner un formulario o poner el típico lead magnet sin más ya no es suficiente. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, pues lo ideal es que acudas a una consultoría y que un profesional te lo revise, pero buenos consejos para por lo menos ir haciendo las primeras adaptaciones en estos formularios es que incluyas siempre la información del titular del sitio web, cuál es la legitimación para tratar los datos y la finalidad, y en definitiva que si quieres o estás creando ese formulario con la intención de incorporar a los usuarios a una base de datos para hacer email marketing o hacer campañas promocionales, incluyas el checkbox obligatorio con la finalidad clara. Un checkbox que debe de ser opcional, dado que otro error común es que los emprendedores utilicen formularios de captación, ya sea de contacto o de lead magnet, y pongan los checkbox de incorporación, de opt-in a estas bases de datos comerciales de manera obligatoria. Recuerda que el único checkbox que puede ser obligatorio es el de aceptación de los términos y condiciones de contratación, de compra o términos y políticas, pero en ningún caso se puede obligar a un usuario que se apunte a una masterclass, a un webinar, a un congreso o a la descarga de un lead magnet o cualquier otro recurso a que acepte las condiciones. Y recuerda que si la finalidad de ese formulario es captar para incorporar a esa persona a una lista para darles información sobre una masterclass, eso no supone un consentimiento o no se te está dando consentimiento para que después hagas envíos comerciales. Y hacerlo te puede meter en serios problemas. Ya cada vez más usuarios son conscientes de esto y cada vez están creciendo más las reclamaciones que guardan relación con personas que se dedican a hacer este tipo de talleres virtuales e incorporan a capón, a piñón a las personas en listas de difusión. Cosa irregular y cosa, como te estoy contando, sancionable. Otra de las cosas que debes de incorporar son los enlaces a las políticas de privacidad. Ya solo con no tener una se trata de una conducta negligente para el titular de cualquier sitio web, en especial para aquellos que hagan una actividad comercial. Es obligatorio que hagas una identificación del titular del sitio web y que en estos formularios pongas un enlace a estas políticas de privacidad, donde informes de cómo tratas los datos y donde permitas a los usuarios acceder a los diferentes formularios que son necesarios para ejercitar los diferentes derechos relacionados con la protección de datos, como los derechos de acceso, de rectificación, cancelación o de portabilidad. El tercero de los errores son las personas que están creando sus sitios web y contratan a una agencia o a un diseñador web o a un programador
tienen la web y la parte de los textos legales se las ha hecho el propio diseñador o el propio programador. Y déjame que te cuente que, como es evidente, estas personas no tienen formación sobre cómo deberían de estar construidos los textos legales de un sitio web y ni mucho menos hablemos de cómo deberían de estar construidos para tu proyecto de negocio y según tu sector. Lo que hacen es utilizar diferentes tipos de plugins o herramientas automatizadas con cero personalización o, en estos días, inteligencia artificial para crear esos textos legales. En muchos casos son textos que toman como base o como fuente copias de sitios que están completamente desactualizados. Y déjame recordarte que tener avisos legales del año 2018, políticas que no mencionan el reglamento europeo o copias de otras webs que ni se adaptan a tu modelo de negocio o que si tienen o están citando textos obsoletos o que se refieran a normativa derogada, también te pueden sancionar. Además, de nuevo, cada vez los consumidores, cada vez los profesionales que realizan transacciones comerciales de manera online son más conscientes de esto y saben reconocer, aunque tú no lo creas, cuando una página está adaptada, cuando no y cuando lleva tiempo sin actualizar la parte legal. Y esto, cuando está desactualizado, no inspira demasiada confianza. Y recordemos que las compraventas a nivel digital se basan única y exclusivamente en la confianza que un usuario, potencial consumidor o potencial cliente deposita en un negocio online para realizar transacciones con ese negocio. Si ya con lo básico no está cumpliendo, no te quiero ni contar con otro tipo de promesas que pueda llegar a estar haciendo ese tipo de negocio digital. Si es tu caso, que estás viendo este vídeo y eres consumidor, seguramente ya hayas desarrollado este tipo de intuición. Déjame decirte que la mayoría de reclamaciones que nos llegan de consumidores o de personas que se sienten estafadas por haber realizado compraventas online cuando auditamos o revisamos los procedimientos o las empresas que están incumpliendo o las empresas contra las cuales se quieren dirigir estas personas, te diría que en un 100% de los casos, alguno se escapa, pero es que prácticamente es la totalidad de ellos, pues no cumplen con lo más básico a nivel de protección de datos o de textos legales web. Y esto, si lo sabemos nosotros, déjame decirte que también lo sabe tu potencial cliente. Ya vendas servicios, ya vendas cursos o tengas programas de afiliación o utilices plataformas de terceros para gestionar todo esto, tu web necesita un marco legal adaptado a lo que haces y no tenerlo puede traerte graves consecuencias, tanto a nivel de consumo como a nivel laboral para con tus colaboradores o afiliados, pudiendo tener unos textos copiados de una plantilla o hechos con inteligencia artificial, estar causándote problemas que pudieran derivar en hechos bastante graves, como estar creando relaciones laborales irregulares con tus afiliados o potenciales agentes comerciales, que recordemos, el agente comercial se trata de una relación laboral de carácter especial y que cada vez tiene mayor desarrollo jurisprudencial dado el desarrollo de los mundos y de los negocios digitales. Es decir, si actualmente trabajas con afiliados, appointment setters o con closers de ventas, el tener unos textos o inexistentes o irregulares relativos a la afiliación y a las condiciones de comisiones te puede meter en un lío, pero muy serio, e incluso con potenciales consecuencias penales dependiendo de la envergadura de tu equipo de freelancers. De nuevo, volveríamos a hablar del problema de los falsos autónomos, pero también de las irregularidades que normalmente manifiestan los negocios digitales que no cuentan con plantilla y que se basan única y exclusivamente en imponer condiciones distintas al contrato de trabajo a colaboradores freelance que realmente son los que prestan todo el servicio. Ni que decir tiene que muchos de estos freelance además no tienen ningún tipo de protocolo, ni de contrato, ni de acuerdo de encargado de tratamiento de los datos de los clientes. Y esto, como te decía, pues podemos empezar a abrir el melón por un problema en la página web y en una inspección desarrollarse todo esto a través de una denuncia en un proceso que empiece a poner de manifiesto todas las irregularidades del negocio, sumando todas las consecuencias y responsabilidades tanto civiles como administrativas y en algunos casos aislados pero existentes penales de incumplir con
con todo esto. Estés pensando, vale Jorge, pero a mí no me va a pasar nada. Conozco cientos, decenas de proyectos digitales que no tienen esto y no les ha pasado absolutamente nada. Que no te engañe, que no lo compartan por redes sociales. Todos pasan por taquilla. Todos los que han incumplido con esto, tarde o temprano, tienen que empezar a enfrentar las responsabilidades de o no tener estos textos y esta adecuación normativa o tener una adecuación irregular hecha con inteligencia artificial no adaptada a su sector y a su negocio o hecha, por otro lado, simplemente con plantillas sacadas de Google o de cualquier otro motor de búsqueda. Recordemos que la inteligencia artificial está estupenda, pero lo que no tiene, al menos de momento, es la experiencia. Se alimenta básicamente de normativa, jurisprudencia, criterios de resoluciones, pero no tiene la experiencia que es la que te va a dar en cada caso en concreto para cada tipo de negocio las conclusiones que tu negocio necesita para no acabar teniendo responsabilidades que no tendrías por qué estar asumiendo. Ya estamos cansados muchas veces de ver cómo no se invierte en la labor preventiva y cómo al final siempre a los despachos acaban llegando clientes que podrían haberse evitado responsabilidades enormes simplemente haciendo una pequeña auditoría de su negocio con carácter previo al lanzamiento de su portal web o al lanzamiento de sus productos o servicios. No subestiméis la importancia de hacer este tipo de auditorías previas a lanzar vuestro proyecto de negocio, porque aunque veáis a los referentes que campan a sus anchas y en principio no están teniendo problemas, simplemente compartiros que esto es simplemente una cara, una percepción muy limitada de cómo es la realidad del emprendimiento digital. Y esto incluye tanto a los que empiezan como a los veteranos que llevan ya muchos años. Y seguro que no te sorprende saber que la gran mayoría de autoridades dentro de los negocios digitales no cumplen con estas cosas, pero se han tenido que ver enfrentando a responsabilidades por estos incumplimientos. Pero claro, eso no te lo van a decir. Hemos visto casos de emprendedores multados por tener mal configurado el aviso de cookies o por no tener ninguno, empresarios o empresas sancionadas por utilizar técnicas de cold email sin ningún tipo de adecuación a la normativa. Hemos visto también a clientes de estas empresas siendo sancionados por lo que la empresa que daba la formación o el servicio les había impuesto o enseñado que debían hacer para captar nuevos leads o para realizar campañas de marketing, clientes que tuvieron que rehacer toda su estructura legal de urgencia cuando ya era tarde, clientes que han tenido que cerrar la empresa o negocios parados porque una resolución de una reclamación de un cliente pues podía abrir uno de los cientos de frentes legales que sabían que tenían abiertos en la empresa y que nunca tuvieron la prioridad de arreglar. Lamentablemente, la mayoría de emprendedores no le da importancia a la prevención o al cumplimiento normativo y de hecho, como siempre comentamos, la mayoría de nuestros clientes del despacho pues vienen cuando el problema ya está muy avanzado. Lo terrible es que tú, pudiendo prevenirlo en muy poco tiempo, pues decidas dejar esto para otro momento. Mi recomendación personal siempre va a ser que no te esperes a que estos problemas llamen a tu puerta. Pregunta, porque como estos problemas al final llamen a tu puerta en un momento, déjame recordarte que lo harán seguramente en un momento muy poco idóneo, en un momento inesperado y como regla o como patrón general suelen ser problemas paralizantes o que incluso en algunas ocasiones pueden llegar a obligarte a cerrar tu negocio. A nosotros ya no nos sorprende ver cómo muchos negocios a los que se les ha alertado previamente, se les ha apercibido de adecuarse a la normativa aplicable a su sector, no lo han hecho y al cabo de 6 meses, pues de repente están presentando un concurso de acreedores y están debiendo cantidades de cientos de miles de euros por incumplimientos normativos diversos. Y esto al final muchos pues dicen, pues cierro la empresa y me abro una nueva, pero toda esa huella jurídica y digital queda ahí. Muchos se preguntan, ¿y esta empresa? ¿Por qué cerró? ¿Esta empresa qué es lo que hizo? Y toda esa información de las causas de concurso son públicas. Se pueden ver perfectamente las causas por las cuales una persona, en este caso jurídica o una sociedad, ha tenido que cerrar. Y cualquier abogado o consultor sabe que en apenas un par de clics se pueden extraer informes sobre diferentes
diferentes causas, si tienen procedimientos abiertos con Hacienda o con Seguridad Social o con trabajadores descontentos, si tienen cualquier tipo de proceso judicial abierto. Existen muchas herramientas de inteligencia, tanto financiera como, en este caso, legal, que nos permiten a los consultores obtener muchísima información. Y esto muchas veces suele parecer ciencia ficción, pero no lo es. Al final es el día a día de una auditoría. Pero muchas veces ni siquiera se tienen que hacer esos procesos de auditoría porque un simple vistazo al portal web ya está cantando un secreto a voces de todos los incumplimientos a los cuales y a cuyas infracciones se está jugando un modelo de negocio. Oye, ¿y qué hacer si quiero asegurarme de que mi página web cumple con la ley y no pone en riesgo el negocio? Bueno, pues recordaros, como hacemos en algunos de nuestros vídeos, que tenéis diferentes opciones. Lo ideal es que acudáis a un proceso de adecuación normativa con vuestro consultor o abogado de confianza. Hay profesionales muy competentes y profesionales muy buenos que están al tanto de los últimos cambios normativos y que estoy convencido de que con una simple presentación y en una consulta les podéis presentar vuestro modelo de negocio y dentro de esa presentación ellos mismos, como buenos profesionales, van a saber sacar pues todos los problemas potenciales y presentes que tenga vuestro negocio. También, si esto no es lo que estáis buscando en este momento, lo que os solemos recomendar es que echéis un vistazo a la membresía Ignition, que tiene formación específica para esto, pensada especialmente en el emprendedor digital. Es decir, un emprendedor que se ha planteado en algún momento cómo crear un CRM, cómo crear una campaña de email marketing, cómo hacer webinars, cómo hacer congresos, cómo lanzar cursos online, cómo tener un programa de afiliados, cómo hacer una coproducción o una joint venture partnerships con mis socios comerciales, cómo redactar un contrato, un pacto de socios, cómo registrar una marca. En definitiva, cuestiones que afectan a la mayoría de emprendedores digitales y cuestiones que están pues prácticamente en su totalidad resueltas en el catálogo formativo de la membresía de Ignition, y donde además, como membresía, como miembro de esta plataforma, pues podéis presentar consultas a abogados y consultores especializados en diferentes temáticas. Consultas que podéis presentar por escrito, consultas que podéis presentar mediante videoconferencia o dentro de las propias formaciones paquetizadas en pequeños vídeos de 10 minutos cada uno. En definitiva, que hagáis lo que hagáis, sea a través de una consultoría intermediaria o a través de formación con acceso a consultores, que prestéis atención a estos errores, porque son muy comunes y aunque siguen pasando los años, la normativa se va actualizando y van saliendo nuevas normativas, como todas las próximas responsabilidades que habrá en materia de factura electrónica, pues me temo que sigue siendo un problema demasiado habitual y que sigue causando muchísimos problemas a los emprendedores y haciendo que los más inconscientes al final tengan que acabar cerrando. Y bueno, en cuanto a la membresía Ignition, recordaros de nuevo que lo mejor es el soporte que tenéis tanto por escrito como mediante videoconferencia con los consultores especializados. De hecho, uno de los miembros de Ignition hace poquito dejó la reseña de haber recibido dentro de la plataforma el mejor servicio de atención al cliente que había tenido en su vida, precisamente en una consulta relacionada con el disclaimer legal de su modelo de negocio. Básicamente, cualquier pregunta que tengáis sobre adaptaciones normativas puede quedar respondida a través de las formaciones y o del soporte con estos consultores y o abogados. Ignition os da acceso a checklists legales actualizados a las últimas normativas, plantillas de textos revisadas por juristas y abogados y ejemplos de cómo integrar las herramientas de inteligencia artificial y analítica web en CMS como WordPress o a través de plataformas de creación de contenido como el ecosistema de Thrive, del cual os hemos hablado mucho dentro de este canal. Todo explicado paso a paso, sin tecnicismos y sin depender de contratar abogados cada vez que queráis hacer un cambio. En Ignition tienes disponibles abogados y consultores a un clic, incluido con tu suscripción a todas nuestras formaciones que te van a hacer ahorrar miles de horas y miles de euros en formación y en herramientas que seguramente estés pagando y no necesites. Y además de las responsabilidades de miles de euros en las que seguramente puedas estar incurriendo por ignorancia, por no estar adaptado a la norma
normativa o por estar utilizando herramientas donde no has leído adecuadamente los términos y condiciones, los estés incumpliendo y tengas por ahí en tu pasivo una potencial sanción o un potencial cargo que no esperabas. Y es que además todas las formaciones que están dentro de la plataforma de Ignition en enbuscadelfuego.com puedes tener la seguridad de que pasarían cualquier filtro legal, pues han sido revisadas por nuestros abogados y consultores. Muy a diferencia de lo que circula por ahí, que, como hemos lamentablemente tenido que ver tanto a través de clientes como en nuestra propia experiencia como consumidores de formación online, pues son formaciones muchas veces que brillan por la ausencia de cualquier tipo de cobertura legal de lo que están explicando. Son formaciones llenas de imprecisiones, recomendaciones de marketing en su mayoría ilegales, que lo peor es que hacen que otros hagan marketing con prácticas completamente irregulares y sancionables, y prácticas fiscales que podrían meterte en problemas muy serios, incluso hasta penales por delito fiscal, por las tonterías que muchos de estos creadores de contenido que lanzan cursos pero que no se han preocupado de cubrir adecuadamente la parte legal, pues están haciendo que sus clientes corran con riesgos completamente innecesarios y que luego los abogados tenemos que resolver, muy lamentablemente para los clientes a un alto coste. Así que por favor prestar atención a las formaciones online también que vayáis a estar adquiriendo, porque muchas de ellas nos consta y hemos visto que son estratégicas o comparten estrategias de negocio que están literalmente copiadas y pegadas de libros y que no se basan ni mucho menos en las décadas de experiencia comercial y de negocios como la que pueden tener nuestros consultores. Y al final esto se paga muy caro. Un curso barato que te esté explicando según qué tipo de estrategias o implementación de nuevas herramientas, ya sean grandes CRMs, pipelines o cualquier tipo de herramienta avanzada, no van a prestar atención a esta parte legal. Ya os confirmo yo que actualmente la gran mayoría no lo hace, y esto al final estás pagando barato algo que en el futuro te va a salir muy, pero que muy caro y que te puede suponer, como ya te he comentado, el cierre del negocio. Puedes unirte desde el enlace que tienes en la descripción a la membresía de Ignition y echar un vistazo a todo lo que incluye más de 600 horas de formación sobre temas como finanzas, organización financiera, marketing, tecnología, inteligencia artificial con desarrollo local para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, las ya comentadas accesos a consultas tanto por escrito como mediante videoconferencia con consultores y abogados especializados por temáticas. Tienes una biblioteca de recursos, herramientas y automatizaciones descargables para ahorrar tiempo y dinero, e incluso nuestro boletín semanal de ayudas, becas y subvenciones que compartimos cada semana desde hace más de 15 años. Recuerda esto, lo que no se ve en tu web también te puede costar dinero. Los auditores y consultores que van a contratar tus clientes si tienen un problema contigo van a detectar todas las infracciones e irregularidades que tiene tu proyecto web, y muchas de ellas van a poner de manifiesto el resto de irregularidades de tu proyecto de negocio. Y recuerda que cuando hay negligencias graves no te va a servir la limitación de responsabilidad de tu sociedad, ya la hayas constituido en España, en Europa o hayas cometido, digamos, la práctica ya tan conocida pero tan desconocida en cuanto a las verdaderas consecuencias, que es constituir sociedades en los Estados Unidos, lo cual no te va a eximir de que vayas a tener que responder legalmente de todas las infracciones, por mucho que hayas constituido las empresas fuera de la jurisdicción de estos consumidores o clientes, y también por mucho que hayas modificado tu residencia fiscal. Los problemas legales te van a seguir allí donde vayas, así que préstale atención, ojito con lo que vas compartiendo, porque se puede seguir muy fácilmente los incumplimientos normativos, y en pequeñas auditorías se detectan muchísimas responsabilidades que al final ponen a los dueños, a los CEOs, a los founders que han creado especialmente negocios digitales basados en freelancers, en un problema muy pero que muy serio. Y en derecho digital, recuerda, como en cualquier tipo de derecho tradicional, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento ni de la responsabilidad inherente al mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este repaso por los errores más comunes te haya sido de ayuda, y si tienes cualquier duda te veo en la sección de comentarios. Chao.